Les saluda Lilian Hércules, docente de la carrera de Pedagogía de UNA Valle de Sula. Agradezco la participación en esta visión futurista de la educación a distancia y virtual al 2030. Pensar más allá de los límites nos permite mantenernos en aprendizajes permanentes. En un futuro cercano, la educación a distancia en sus distintas expresiones se visualiza cada vez más diversificada, flexible, inclusiva y democrática, con espacios de diálogo participativo, capaz de responder a los desafíos de los nuevos tiempos, con arraigo local y nacional. Desarrollada en un escenario de participación flexible, creativo y práctico, orientada a la vida futura. Esta visión requiere del trabajo arduo para reducir la brecha digital y el establecimiento de prioridades de cara a una agenda amplia que favorezca el bienestar social. Saludos colegas, estudiantes y comunidad académica, que estamos participando en el segundo encuentro nacional de educación superior a distancia. Mi nombre es Eric Joel Poncelvir, docente de la Escuela de Pedagogía y Ciencias de la Educación del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La charla que tenemos es sobre, desde mi experiencia como docente, cómo visualizo el futuro de la educación virtual al 2030. La educación virtual tuvo sus inicios en los años 70, pero nos enfocaremos en el presente y en el futuro. Son sugerencias sobre cómo podríamos llegar al futuro de la educación superior y cómo podríamos lograr su mejor futuro para todos a través de la modalidad virtual, teniendo en cuenta que los retos de la educación virtual se adecúan según los contextos y realidades que se tiene en cada zona y en cada región. He planteado algunos puntos para la educación virtual al 2030 en el contexto hondureño. Como primer punto tenemos políticas públicas para educación media, políticas públicas para instituciones universitarias, para formular estrategias que configuren un futuro deseable y reparar injusticias del pasado. Como segundo punto tenemos reformas en el currículo nacional básico y reformas en los planes de estudio de las instituciones universitarias. Como tercer punto tenemos atender a la diversidad intercultural educativa y la demarcación del territorio hondureño, brindando acceso a Internet a los alumnos, alumnas, para lograr mayor inclusión y calidad. Como cuarto punto tenemos humanización de las clases o pedagogización de los entornos virtuales, dejando claro que no es lo mismo enseñar en forma presencial como enseñar en la forma virtual. La modalidad virtual es crear los contenidos, no solo es escanear un PDF, subir a una plataforma, es importante la formación del docente que guíe la construcción del conocimiento de los alumnos. Como quinto punto tenemos modalidad educativa y calidad educativa. Son dos términos diferentes. La calidad no tiene que ver con la modalidad. La modalidad es la forma bajo la cual se ofrece un curso o programa educativo. La calidad educativa tiene que ver con la institución educativa, sus planes de estudio, sus espacios de aprendizaje y sus docentes. La educación virtual no es más fácil o difícil que la presencial. Esta define más en la experiencia del docente que le brinda a cada estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como sexto punto tenemos aprendizaje personalizado. La modalidad virtual, la educación al 2030 va a ser más personalizada. El aprendizaje se ajustará a las necesidades e intereses de cada estudiante para desarrollar en ellos fortalezas y habilidades. Colegas, estudiantes, comunidad académica, ha sido un placer compartir este espacio de aprendizaje. Un abrazo virtual a la distancia. Es indudable que la tecnología ha hecho accesible y universal la educación. En el futuro cercano continuará contribuyendo a democratizar el acceso a la misma más allá del espacio físico de un aula de clase. Nos enfrentamos a un cambio que se viene gestando con el desarrollo de las tecnologías, que en mi opinión se ha acelerado por el derecho a la educación
y que se ha puesto en evidente necesidad humana debido a la nueva normalidad impuesta por la pandemia. En mi experiencia como docente, aunque no puedo soslayar las limitantes que suponen las brechas digitales que existen y la eliminación indudable de toda interacción en persona, considero que la educación virtual llegó para quedarse y continuará fortaleciéndose como alternativa para la formación académica y profesional. Es evidente que ello supone un cambio de paradigma de quien cumple el papel de enseñar como el del que aprende. La modalidad virtual, más allá del fortalecimiento de las habilidades tecnológicas, seguirá poniendo a prueba al docente su capacidad para el desarrollo de espacios de aprendizaje eficaces y eficientes, y del estudiante un alto compromiso con el aprendizaje autónomo. Con el paso de los años se continuará cuestionando la calidad de quienes fueron formados en entornos virtuales, por lo que existe un gran desafío en procurar una educación de calidad. El que sea educativo con mediación virtual seguirá requiriendo de docentes creativos e innovadores en la generación de estrategias didácticas para lograr un aprendizaje significativo y que además asegura la motivación y la permanencia de los estudiantes. Una educación virtual precisará de las mismas prácticas que ya se implementan en los espacios presenciales. Solo se requiere de un enfoque diferente. Hay que procurar la oferta de actividades de aprendizaje que motiven al estudiante, que rompan con la monotonía, que permitan el desarrollo de habilidades y competencias como la capacidad de investigación, la capacidad de síntesis, análisis, reflexión, juicio crítico y toma de decisiones, por mencionar algunas. Las instituciones de educación superior, como parte de una comunidad global, deben ser resilientes y asumir los cambios que suponen la forma en cómo se accede a la educación. En los años venideros ya no se requerirá de un docente exponiendo contenidos, se precisará de un facilitador en el que el alumno continúa siendo el centro, pero como un sujeto activo, participando como constructor de su propio conocimiento. En la paulatina virtualización que la educación que como dije antes, llegó para quedarse. Un saludo cordial a todos, mi nombre es Mercedes Ponce, soy docente de la carrera de Pedagogía en el Centro Regional Universitario de Occidente, CUROC. Desde mi experiencia como docente, ¿cómo visualizo la educación virtual al año 2030? Considero que la experiencia que hemos tenido con la pandemia nos ha enseñado que la virtualidad es un recurso idóneo para poder desarrollar procesos de calidad. Posiblemente con las metodologías tradicionales no se concebía a la virtualidad como un recurso idóneo que pudiera permitirnos desarrollar estos entornos de enseñanza. Pero a raíz de lo que se ha suscitado con el COVID-19, hemos aprendido que esto es del todo erróneo, ya que gracias a la virtualidad muchos de los sectores educativos en todos los niveles han logrado desarrollar los procesos de enseñanza y no han tenido atrasos en sus procesos de formación. Considero que la tecnología ya es un recurso invaluable, pero también a medida vaya avanzando el tiempo va a ir cambiando y va a ser un elemento que debemos incorporar en nuestros procesos de enseñanza. Obviamente la tecnología va a ir cambiando como lo ha venido haciendo. No se sabe los avances que va a tener en el año 2030, seguramente serán inimaginables, pero sí debemos tener claro que es un elemento que debemos incorporar en nuestras planificaciones didácticas, porque va a ser un recurso que necesitaremos para poder seguir desarrollando estos procesos innovadores que hasta la fecha hemos logrado desarrollar sin problemas. También hay que tomar en cuenta que a medida vaya cambiando la tecnología, también lo va a ir haciendo la sociedad. No podemos seguir invirtiendo tiempo ni recursos en metodologías tradicionales para formar a los profesionales del futuro, porque como resultado lo que estaremos haciendo es dándole un producto a la sociedad que no le va a servir y que por ende no va a utilizar. Entonces tenemos que estar claros en ese sentido para poder contemplar la tecnología en nuestro quehacer docente y también el mismo estudiante.
y nosotros como docentes saberlos orientar para que puedan utilizar ese recurso tecnológico de una manera responsable y factible. También sabemos que actualmente pues la realidad educativa es completamente diferente. Pensar en una educación en el futuro con todas estas innovaciones, tomando en cuenta la realidad actual, puede ser tal vez impensable, pero tenemos que tener en cuenta de que no podemos obtener un cambio si seguimos haciendo las mismas cosas. Posiblemente tenemos que implementar nuevas estrategias, nuevas metodologías para poder obtener esos cambios deseados. Considero que las políticas educativas van a ser un factor muy importante, implementarlas en esa línea de incorporar la tecnología en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje para que nos vayamos adaptando de una forma gradual a estos cambios y que no pase lo que sucedió en el 2020, que debido a la pandemia, lo que es el sistema educativo a nivel nacional se vio visto a enfrentarse a una realidad completamente diferente a la que estaba acostumbrado debido a que no había habido un acercamiento previo a todos estos cambios. Entonces, las políticas deben estar enfocadas a visualizar qué posibles cambios se pueden suscitar y cómo adaptar el proceso educativo a dichos cambios. También debe haber un compromiso por parte de todos los actores involucrados en los procesos de enseñanza en todos los niveles, desde el nivel prebásico, básico, medio y superior. Ese compromiso es muy importante porque así se logrará alcanzar la meta que se desea, que es tener una educación de calidad, que vaya a la vanguardia y que permita que Honduras siga desarrollándose y llegue a ser el país que todos deseamos tener. Gracias por su atención. Bendiciones para todos. Desde mi experiencia como docente involucrada en la virtualización de algunos de los espacios de aprendizaje de la carrera de ecoturismo, veo la educación virtual como parte de la educación superior, como una herramienta con gran potencial para poder llevar enseñanza a más personas gracias a los beneficios que ya se ha demostrado que tiene esta modalidad. En la actualidad nos hemos visto en la obligación de ponernos al día tecnológicamente hablando. Los que ya hemos tenido avances, hemos podido utilizar y aprender más de programas, aplicaciones u otras herramientas tecnológicas que nos permitan utilizar nuestra creatividad, pero sobre todo que nos ayuden con tener un proceso educativo más confortable para nuestros estudiantes. Hemos visto que la educación virtual ha sido una herramienta muy útil para no parar los procesos de enseñanza. Con la educación virtual he aprendido a pensar más allá de los límites. He creado contenidos y por lo tanto conocimiento y por supuesto he adquirido el compromiso de una mejora continua. Entonces mi pregunta es, si ya he avanzado, ¿por qué dar marcha atrás con una herramienta que ha sido de gran utilidad? Yo como docente no quiero dar marcha atrás y por lo tanto mi compromiso con la educación virtual sigue firme. Por todo lo anterior, veo al 2030 la educación virtual como parte fundamental de la educación superior. Veo la educación virtual posicionada en nuestro sistema educativo como una opción que la sociedad va a tener para poder formarse. Veo universidades, docentes y estudiantes más comprometidos y empoderados con este sistema.